esta mañana. Mis hermanos, quiero que te tomes este tiempo especial como una cita esperada. Muchas veces la gente suele venir a la iglesia y vienen como a un evento de un carácter negativo, como cuando los padres saben que los hijos se portan mal y los invitan al colegio. Tienes que ir al colegio y entonces quiero pero no quiero ir, ¿no? Es un problema. Y a veces la gente suele venir hacia la iglesia. Yo quisiera animarte en esta mañana que no tengas esta actitud. La obligación de venir no debe ser amarga, al contrario, esto es un compromiso bueno. Es como cuando nos invitan a una boda y tú dices, ay, pero no tengo la ropa, no tengo el dinero para el regalo. Es una obligación también, pero es buena porque sabes que amas al que se va a casar y quieres celebrar junto con la persona. Entonces, bueno, sacrificas y vas y estás en el evento y saludas a los conocidos, a los no conocidos, bueno, no les saludas tanto. Ves ahí a las señoras peleando por el centro de mesa, disfrutas con el novio o con la novia. Es un compromiso también, es obligatorio, pero es de disfrute. Y yo quiero que esta mañana sea así, de disfrute. Vamos a tomarnos estos minutos, ¿verdad? Vamos a procurar que sea de disfrute la palabra que vamos a escuchar. Es bueno que el Señor venga pronto, pero mientras Él viene, nos dijo, no se queden sin hacer nada. Hay cosas que hacer. Una de ellas es congregarnos y aprender de su palabra, por muchos motivos, pero uno de ellos que es muy importante, es que no te dejes engañar. No te dejes engañar por falsas doctrinas, enseñanzas, cosas que no ha dicho el Señor. Por eso venimos los domingos, para aprender de su palabra. Amén. Bien, vamos a iniciar, mis hermanos. Me gustaría que el equipo de multimedia pudiera quitarme la música de fondo, ¿verdad? Que estoy animando a los hermanos para que estén atentos y esa música quizás me los haga dormir. Prefiero que no, que estemos despiertos, porque esta palabra es muy interesante. El domingo pasado el pastor Ben hablaba de Lucas capítulo 17 y 18 y hablaba de varios pasajes importantes. Uno de ellos de los 10 leprosos. 10 fueron sanados, solo uno fue agradecido. Y el Señor Jesús suele siempre animar o exhortar o llamar la atención a personas que no le conocían hasta ese momento. Él hace un milagro y ahora comienza el ánimo. Y Lucas ahora va a cambiar un poco esa fórmula y ahora él quiere hablar directamente a los discípulos. Vamos a leer un ratito el 17 y parte del 18 de Lucas. Recordemos que estamos todo este año hasta Pascua, vamos a estudiar el libro de Lucas. Y algo interesante que vemos aquí es ese cambio de ahora quiero hablar a los discípulos, a los que ya me siguen. Mis hermanos, les hago una pregunta. ¿Por qué es tan difícil ser cristiano? Bueno, ser un buen cristiano, ¿no? Mucha gente dice, yo soy cristiano, pero su vida no parece de cristiano. El autor de un libro llamado Las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, decía, yo no me hice cristiano porque quería ser feliz. Yo sé dónde encontrar la felicidad, en el fondo de una botella del licor favorito que tengo. Ahí yo encuentro la felicidad. Yo me hice cristiano porque era verdad. Y es bien interesante estas cortas palabras, porque la verdad es que si tú te pones a meditar, ¿qué te hace feliz? Si tú comienzas a buscar qué te hace feliz en tu vida, vas a encontrar cosas fáciles de adquirir. Por ejemplo, me hace feliz tomar licor. Hay un licor en especial que me hace muy feliz. A mí me hace feliz una película.
y ver otra y luego ver serie. Eso me hace feliz. A mí me hace feliz un videojuego. Lo juego, termino. Qué cosa tan increíble. A mí me hace feliz ver videos en internet. A mí me hace feliz viajar. La comida, comer me hace muy feliz. Compartir con mi familia me hace muy feliz. Ir a fiesta, a compromiso, o que la gente venga a mi casa. Como ven, hay muchísimas opciones para ser feliz. Así que esta primera parte de lo que decía Lewis es cierto. No necesitamos el cristianismo, no necesitamos a Cristo, no necesitamos a Dios para ser feliz. Temporalmente. Temporalmente yo voy a ser feliz, pero llega un momento que eso se acaba. Y es allí cuando Lewis astutamente pues mete la segunda parte de su explicación. Me hice cristiano porque era la verdad. Y esto es bien interesante porque todos somos felices hasta que descubrimos que hay un engaño. Yo soy feliz con mi pareja hasta que descubro que me es infiel. Ahí se rompe algo dentro de mí. Me duele. Cuando descubro la verdad hay dolor. Cuando descubro que fui engañado, que lo que yo estaba haciendo, que lo que yo hacía para ser feliz me engañó, hay dolor. Soy feliz en mi trabajo hasta que me despiden, hasta que mis compañeros hacen algo contra mí. Y ahí se rompe algo en mí. Dice, oye, pero yo era feliz, ¿qué pasó? Hay algo que se rompió, que no era la verdad, y ahora soy infeliz. Yo soy feliz con el licor, hasta que termina el licor, y al día siguiente viene la resaca moral, resaca del cuerpo, y ya no soy feliz. Todas estas cosas me hacen feliz temporalmente. La verdad me va a tener satisfecho eternamente. Porque lo que la Biblia nos va a mostrar en esto que quiero leerles es que el cristianismo es muy difícil, mis hermanos, pero el cristianismo te va a dar algo que nada más te lo puede dar, y eso es vida en abundancia. Te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar un amor que no puedes obtener en otro sitio. Y cuando hablo del cristianismo, obviamente me refiero no tanto a la institución, sino seguir a Cristo. Los cristianos son los que siguen a Cristo. Sin embargo, es duro, es difícil, no es fácil. Cuando Jesús habla a los discípulos, habla más duramente a ellos que a los de afuera. ¿Por qué? Porque los que ya conocen tienen mayor responsabilidad por encima del que no conoce. Vamos a ver 4 aspectos que Jesús habla acerca de sus discípulos que son bien interesantes. Lucas capítulo 17, vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a orar antes de tomar esta lectura. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano que ha venido hoy, que ha sacrificado su tiempo para dártelo a ti. Gracias, Señor. Te pido que lo hagan con amor, con alegría. Te ruego, Padre, que tu palabra nos hable. Humildemente que nos hable, Señor. Que la mente que ponemos ahora aquí atención sea moldeada por tu Espíritu Santo. Que nuestras emociones sean moldeadas por ti. Señor, no es fácil seguirte. Ayúdanos a entender por qué debemos hacerlo. Que tu palabra nos muestre esa belleza que encontramos en ti. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 17:1 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Mis hermanos, Lucas dice, mira, Jesús ahora va a hablarle a los discípulos y va a comenzar a enseñarle unas series de
aplicaciones para su vida. Y es bien interesante porque los otros evangelios, Mateo y Marcos, hablan de esto que va a enseñar Lucas, pero están por cosas separadas y con énfasis diferentes. Pero Lucas le está dando un énfasis y está colocándolos juntos, estos 4 enseñanzas. La primera es esta muy extraña, que dice, número 1, que los tropiezos son inevitables, son imposibles de evitar, dice la Reina Valera. La palabra tropiezos del griego es una palabra que se usaba para describir un palo de trampa, escalón, viene de escándalo en nuestros días. Y esta palabra era la palabra cuando tomaban un palito para ponerlo en una trampa para que el animal pasara por allí y fuera capturado. Esta es la palabra tropiezo que vemos aquí. ¡Ay! Aquellos tropiezos, ¿algún día van a venir? Sí. ¿Cuándo? No sabemos, pero van a venir. Jesús dice, no se pueden evitar. No importa que tú ores o no ores, van a venir tropiezos a tu vida. Ahora, luego agrega Jesús, pero ay del que provoque el tropiezo. Eso es otra cosa. Una cosa es que yo tropiece. Por ejemplo, yo estoy luchando contra la bebida y lucho y digo, no quiero el licor, no lo quiero. Y estoy ahí forzando y de repente estoy trabajando y me invitan a una comida y una cena, el jefe se para, me abraza y me dice, toma, este trago es especial para ti porque eres un buen empleado. Y tú allí luchando y por la presión social dices, bueno, está bien, y tomas allí el trago y luego te sientes mal. Eso fue un tropiezo. Eso puede pasar, se puede ocasionar en la vida. Pero Jesús dice, ay de aquel que lo provoque. Imagínate que tú sabes que tienes un amigo que es débil de la bebida, tú lo sabes, y aún así dices, voy a invitarlo a esta fiesta, yo sé que va a haber licor, pero bueno, allá él, no me importa. Tú estás provocando el tropiezo en la persona. Y Jesús dice una advertencia muy dura, dice, el que haga tropezar así, mira, mejor le hubiera sido que se ate una piedra de molino y se tire al mar. Y esto tiene 2 implicaciones, porque habla, número 1, de que es preferible que se muera a la consecuencia que Dios le va a dar. Y número 2, para las personas de la época de Jesús, el mar representa una muerte terrible. El mar representa la oscuridad total, la maldad. Así como hoy en nuestros días, digamos, la oscuridad, le tenemos miedo a la oscuridad, ¿verdad? O a los bosques. En ese tiempo, el mar, que era insondable, que era profundo, el mar era sinónimo de muerte, de maldad, de miedo. Y Jesús le dice, es preferible que te vayas allá y que te coma allá el monstruo, a que engañes a uno de los pequeños. Ahora, cuando dice uno de los pequeños, podemos entenderlo de las 2 maneras. 1, que tú hagas tropezar a alguien pequeñito, a un niño chiquito, o 2, que hagas tropezar a un débil en la fe. Recordemos, Jesús le está hablando a discípulos. Entonces yo aquí quiero que veamos la primera reflexión de la mañana, mis hermanos. Qué gran responsabilidad tienen aquellos que enseñan. Tienen una gran responsabilidad. El día final de tu vida, cuando te vayas de este mundo, Dios te va a hacer ciertas preguntas, pero una de ellas vemos aquí que es, ¿qué hiciste con los pequeñitos que tenías a tu alrededor? Veamos nuestra casa. ¿Qué has hecho con los hijos? ¿Los criaste en el Señor? ¿O tropezaron por tu enseñanza? Desde pequeño los criaste en la oración, en la Biblia, en la iglesia, o vieron tu mal ejemplo y ahora tropiezan en la vida por ti. Esa es una pregunta que a todos los que somos padres y los que vamos a ser padres nos va a preguntar Dios. Qué terrible esto, pero mis hermanos, no lo digo para que haya tristeza en nuestro corazón, sino exhortación. Tenemos que tener cuidado con estas palabras. O por el contrario,
Cuando una persona débil en la fe, un débil en la fe es aquel que todavía no ha profundizado mucho en el Señor, en las Escrituras. Hay cosas que todavía no sabe exactamente, pero hay cosas que su conciencia ya le dicen que no haga. Por ejemplo, una persona que es alcohólica, vuelvo al mismo ejemplo, está dejando el alcohol, está ahí luchando y de repente ve a un cristiano, un pastor, y lo ve en Tambo comprando ofertas de alcohol. Bueno, voy a comprar esto y esto, y en su bolsita saluda, hola, Dios te bendiga, con su bolsa de licor. ¿Qué va a pensar el hermano que ha salido del alcoholismo? Wow, entonces no es malo el alcohol. Entonces, bueno, puedo consumirlo, ¿verdad? Porque si el pastor lo está haciendo y el hermano consume y vuelve a caer en ese vicio y vuelve a caer en la adicción. Mira la responsabilidad que tienen los que enseñan de manera espiritual, los que enseñan en la iglesia. Por eso dice Santiago, no cualquiera hágase maestro. Debemos tener cuidado con los maestros que nos están enseñando. Entonces, mi conclusión final en este punto es, los tropiezos van a venir, hermanos. Pero nosotros, ahora que caminamos en el Señor, tengamos cuidado de no hacer tropezar a otros. Y Jesús sigue enseñando y dice, por ejemplo, versículo 3, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, 7 veces regresa a decirle, me arrepiento, y perdónalo. Estos son versículos 3 y 4. Como digo, Lucas quiere que estas historias vayan una en consecuencia de la otra. ¿Por qué? Porque lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos la primera enseñanza es verdad, aquel me hizo tropezar. Eso es un degenerado, es un fuera de la gracia o un desgraciado, depende cómo lo digamos. Sí, es verdad, sabes que mis padres me hicieron tropezar muchísimo, no me dieron buen ejemplo, no me ayudaron, son malos. Sí, es verdad, ese pastor malo hizo tropezar a mucha gente, a mí también. Yo era un niño de la iglesia y vino un pastor y vino una maestra y vino un maestro y me dijo esto y esto y me hizo tropezar y yo me fui de la iglesia y más nunca volví por culpa de ese maestro, ese pastor, esa maestra. Eso es lo que se nos viene al corazón. Y entonces Jesús dice, pero, no te conviertas en juez. ¿Sabes qué? Es posible que un hermano te haga tropezar, que peque contra ti. Pero ¿sabes qué? Debes perdonarle. En otros pasajes de la Escritura, un apóstol, Pedro, pregunta, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿6 veces? Y esto suena como poquito, ¿verdad? Pero es porque en el contexto de ellos, los líderes religiosos tenían un dicho, decía, perdona a una persona hasta 3 veces y serás perfecto. ¡Wow! Perdonar 3 veces, imagínate. Viene tu esposa, quema el arroz. Bueno, te perdono esta vez. En la semana que viene lo quema otra vez. Bueno, te perdono esta segunda vez. 2 meses, tercera vez que te perdono. Soy un hombre perfecto. Ya no más. No más quemes el arroz. Te perdoné ya 3 veces. Pero Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonamos? 6 veces. 6 veces, ¿verdad? El doble, para ser doblemente perfecto. Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7 te digo, o sea, mucho más. Y aquí Lucas le da otro énfasis, ¿verdad? Dice, aunque peque contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, perdóname o me arrepiento, perdónalo. No es fácil ser cristiano, mis hermanos. Por un lado, debemos estar atentos al pecado del otro y por el otro debo estar atento a mi pecado. Cuando yo no perdono, peco de orgullo, porque yo estoy diciendo que soy mejor que la otra persona y de hecho me estoy convirtiendo en Dios.
No es fácil ser cristiano, mis hermanos, no lo es. Jesús demanda cosas que a mí no me agradan, y no solo no es que no me agraden, sino que me queman por dentro. Cuando tenemos un padre ausente que nunca estuvo, cuando tenemos una madre ausente que nunca estuvo, llego al Señor, me hago cristiano y de repente el Señor me toca ahí en el corazón y en oración me dice: hey, perdona a tu papá. No, el diablo me está hablando, el Señor reprenda al diablo. No, ¿cómo yo voy a perdonar a ese bicho? ¿Sabes lo que me hizo mi papá cuando yo era niño? Lo que le hizo a mi mamá. ¿Cómo yo voy a perdonar a ese Señor? Ni me lo mencione. Y el Señor perdona. Perdona. Es necesario perdonar. ¿Qué pasa si no perdonamos? ¿Qué pasa si no perdonamos? Es que no estamos con el Señor y su condenación nos va a alcanzar. Más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 26, dice así: tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se saciaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. No tenemos tiempo hoy, pero hemos hablado muchas veces que el Señor vendrá un día y traerá juicio para algunos y para los otros recompensa. El problema es que si yo no perdono, mi corazón está duro, está lleno de maldad, Cristo no puede trabajar en mí y va a venir el día en que Él vuelva y va a caer sobre ti juicio. Porque no diste la oportunidad a ese perdón. Mis hermanos, el Señor va a demandar de ti perdón. Nos da un ejemplo. Acompáñame al capítulo 18, el versículo 9, capítulo 18, versículo 9, dice así: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Ojo acá con esta descripción. Jesús les contó la siguiente parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, es decir, era un maestro de la ley, era un pastor, era alguien que conocía la Biblia. Y el otro, un recaudador de impuestos, un hombre con fama de ser pecador. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Ese era el fariseo. Versículo 13. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, no se acercó al altar, sino estaba a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 2 figuras. ¿A cuál perdonó Jesús? ¿A cuál perdonó Dios? Al que se humilló, ¿verdad?
Ese está claro. Pero ¿qué pasa cuando alguien se humilla ante ti? Cuando te dice, perdóname, sé que lo hice mal. Y llora. Bueno, la primera vez le perdonas. ¿Lloras tú también? Claro que sí, te perdono. Pero ¿qué pasa cuando te lo hace la segunda vez y también te pide perdón? ¿Y la tercera? ¿Y la quinta? Cuando va por la octava vez que otra vez llora y te vuelve a pedir perdón. ¿Qué pasa con tu corazón? Empieza a cerrarse y dice, no, ya yo te he perdonado mucho, ni que yo fuera Dios. Porque la pregunta es, ¿cuántas veces te perdona Dios? Es verdad que tenemos que ser como el recaudador de impuestos, ¿verdad? Esa es nuestra actitud. Pero, ¿cuántas veces le pides tú perdón a Dios? ¿Cuántas veces le pides perdón por la misma cosa, por el mismo pecado? Ser cristiano no es fácil. Jesús demanda cosas imposibles para el hombre. ¿Cómo yo puedo perdonar tantas veces? Podemos hacerlo cuando estamos en Él, cuando le conocemos, cuando caminamos en su presencia. Luego hay una tercera enseñanza. Volvamos al 17. Dice, capítulo 17, versículo 5, los apóstoles contestan. Dicen, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos nuestra fe. Si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. Otra enseñanza extraña, cuando la vemos por separado, pero vamos con el hilo de la historia. El Señor le está diciendo, hey, cuidado, no hagan tropezar a nadie. Hey, cuando alguien te haga tropezar, perdónalo. No importa las veces que sea, perdónalo. Y los discípulos están ahí, luchando y dicen, no, Señor, yo no puedo. No, es que yo no puedo. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Pero el Señor les dice, mira, no se trata de tamaño. Si tu fe fuera pequeñita como un grano, le dijeras al árbol, mira, arráncate de la tierra, siémbrate en el mar, y lo haría, te obedecería. No es un tema del tamaño de tu fe. Es un tema de poner en práctica la palabra que el Señor te manda. Si el Señor toca tu corazón y te dice, ten cuidado con lo que estás enseñando, revísate. Si el Señor toca tu corazón y te dice, hey, esa persona, esa con la que estás pensando, tienes que perdonarla. Ya, sin discusiones. No, Señor, no, sin discusiones, perdónala. ¿Te va a costar? Sí, tienes que trabajar en eso, en ayuno, en oración, en lectura bíblica. Tienes que trabajar, pero tienes que obedecer. Ese es el punto. La fe, no importa el tamaño que Dios te haya dado de fe, lo que importa es que le obedezcas. Y sin embargo también el Señor nos da una herramienta. Mira lo que dice en el capítulo 18. Vamos un momento al capítulo 18, al versículo 1. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Aquí está la herramienta. Jesús quiere que oremos siempre sin desanimarnos. Les dijo, había cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie, de ninguna persona. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración a ninguna persona, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacer justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible, infeliz, la vida triste. Versículo 6. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto.
hace una pregunta al Señor en el versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en el día y en la noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Ven, el Señor dice, no se trata del tamaño de la fe, se trata de la constancia. Preguntas para todos. ¿Cuántos, no levanten la mano, por favor, pero cuántos oran 1 hora al día? ¿Media hora? ¿20 minutos? ¿10 minutos? A partir de aquí pueden levantar la mano. ¿5 minutos al día? ¿3 minutos? ¿1 minuto al día? Ven que no se trata del tamaño de la fe, sino de la constancia. Somos inconstantes. Señor, ayúdame, Padre, con esta enfermedad. ¿Será que tú me puedes sanar? En el nombre de Jesús. ¿Estás sano? Amén. No sanó. Señor, no, el Señor no me va a responder. Ya, yo me voy a hacer otra cosa. Busca medicina, busca el brujo ahí que me ponga ahí unas ramas y perfecto. El tema no es el tamaño de la fe, sino tu falta de constancia, que desconfías del Señor. Ser discípulo no es fácil. No lo es, pero hay recompensa. Finalmente, el último punto, el Señor dice una historia muy extraña. Versículo 7, Lucas 17:7 dice: supongamos que uno de ustedes tiene un siervo, un esclavo, que ha estado arando el campo y cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se dice o se le dice al siervo: ven enseguida a sentarte en la mesa? ¿No se le diría más bien: hey, prepárame la comida, cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, porque yo soy el Señor? Después tú podrás ir a cenar. ¿Acaso se le darán las gracias a este siervo, a este esclavo, por haber hecho lo que él le mandó? Te tengo que dar las gracias por arar y por hacerme la comida. Yo por eso te pago. Yo te pago por eso. Continúa Jesús y dice, versículo 10, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que él se les mandó, todo lo que se le ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Esta es la última enseñanza de esta parte. El Señor te dice, número 1, hey, ten cuidado de no hacer tropezar a nadie. Cuidado. Número 2, hey, perdona rápidamente. Y número 3, hey, sé constante con tu fe, que tu fe no falle. Y tú dices, bueno, yo tengo trabajando en eso. Esquivo los tropezaderos, no hago tropezar a nadie, estoy ahí firme, perdono, cada vez perdono más. Cada vez tengo más fe, confío en el Señor, estoy firme. Pero ¿qué ocurre en ese punto? Que comienzo a decirme a mí mismo, oye, yo como que soy el favorito del Señor. Mira, si hay un top 10 de los cristianos, quizás yo no estoy en el 1, pero yo estoy en el 8. Pablo, Pedro, Billy Graham, y ahí voy yo. Comienzo a creerme que soy la última chicha morada del desierto, que soy el mejor cristiano. Y comienzo a ver a los demás, mira este cómo se viste, mira este cómo peca, así era yo, pero Señor me protegió, ahora yo soy perfecto, no como este. Comienzo a convertirme en un soberbio, porque creo erróneamente que el Señor me va a dar una recompensa a mí especial. Y Jesús dice, hey, bájate de esa nube. Lo único que va a pasar en el cielo es que vas a venir con todo lo que hiciste, con toda la hoja de vida. Ayudé así, hice así, oré así. Mire, el Señor te va a decir, sí, yo te mandé a hacer eso. ¿Qué quieres? ¿Las gracias?
¿Quieres las gracias? Pero si yo te mandé a eso. Por eso te salvé, por eso mandé a mi hijo, por eso mi hijo derramó toda su sangre. Mi hijo, valioso, mío, de mí. Tú eres un adoptado. ¿Y qué? ¿Te doy las gracias? No, Señor, pero yo ayudé. Sí, ¿y quién te dio el dinero? Yo te di el dinero. Yo protegí el banco para que no quebrara, para que tu dinero estuviera seguro. No, Señor, pero él estaba enfermo. Sí. Y yo puse la medicina, yo hice que aquel científico creara ese jarabe para que tú se lo llevaras. ¿Qué? ¿Te doy las gracias? Jesús nos está enseñando que no importa qué tan alto sigamos caminando con Él, solo tenemos que decir, somos siervos inútiles. En el sentido, es la palabra aquí inútil, quiero aclarar, no se está refiriendo a que no servimos para nada, ¿no? Que ese es nuestro contexto cultural. En el original, inútil tiene que ver con que no hago nada más extra. Imagínate que tú trabajas 8 horas, llegas a la hora 1 y a la hora 7:59 te paras. A las 8 en punto te vas a tu casa. A eso se refiere la palabra inútil. Solo haces lo que se te pide, no haces nada más. Y eso es lo que está diciendo el Señor que debemos hacer como cristianos. Señor, la vida ha sido una aventura, pero contigo, ¿qué puedo decir que yo he hecho que te pueda sorprender? Más bien, gracias. No hemos hecho nada más que cumplir tu voluntad. ¿Y eso en qué nos ayuda? En que nos mantiene humilde. Nos mantiene humilde. Y es bueno para nosotros recordarnos que no somos más especiales que otro cristiano. Así como Jesús murió por mis pecados, murió por los pecados de aquel hermanito que es terrible. Por ambos murió el Señor. A ambos nos salvó y a ambos nos demandará, claro que sí. Entonces tú solo enfócate en lo que a ti te corresponde. Termino con esto, mis hermanos. El cristianismo no es fácil, pero vale la pena. No es fácil evitar hacer tropezar a otros, pero tiene bendición. Si criamos nuestros hijos en sujeción a la palabra, cuando crezcan serán grandes hombres y mujeres del Señor y honrarán a sus padres. Hay recompensa en seguir a Jesús. Es difícil perdonar, pero cuando yo logro perdonar, sana mi corazón y tengo una vida más plena. Emocionalmente estoy mejor, espiritualmente estoy más conectado con el Señor y en algunos casos físicamente estoy mejor. Tiene beneficio perdonar. Tiene beneficio ser constante. Si yo oro al Señor todos los días, a una hora, constante, quizás el Señor no responda a mi oración positivamente, pero te va a hacer más espiritual, te va a fortalecer más contra el pecado, te va a fortalecer más contra la tentación, te va a hacer más dócil. El fruto del Espíritu va a aumentar en ti, va a haber más amor en ti, más paz, más dominio propio. Tiene beneficio ser constante en la oración, en tener fe en el Señor. Y tiene beneficio siempre recordar que somos siervos inútiles, porque no vamos a estar pensando que somos más grandes que el Señor. Al contrario, siempre es, Señor, solo es por tu gracia que estoy aquí. Yo no he hecho nada para ganármelo, solo es tu misericordia. Tiene beneficio tener estos deberes cristianos. Vamos a orar, mis hermanos. Te invito a colocarte de pie, ¿sí? Vamos a orar. No somos cristianos para ser feliz.
Somos cristianos porque Cristo es la verdad y Él nos da felicidad. Somos cristianos porque Él nos da paz, una paz que nadie más puede darme. Aquí está el compromiso. ¿Quieres caminar por este camino difícil, pero con una gran recompensa? ¿O quieres continuar con tu vida como la has tenido hasta ahora? Jesús vino y murió en una cruz del Calvario. Todo esto que Él demandaba, Él lo hizo. Todo. Y al final murió como un culpable, como un pecador, para limpiarte a ti. Hoy es un buen día para acercarte al Señor. Señor Padre Santo, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Padre, enséñanos a ser como esa viuda insistente, estar comprometido día y noche en la oración, buscándote cada vez más, porque tú eres un Padre bueno, porque tú nos harás justicia, porque tú nos ayudarás. Enséñanos a ser como ese recaudador de impuestos, humildes hasta tocar la frente en el piso, entendiendo que nada somos sin ti, para que tú nos limpies de nuestra maldad, de nuestro pecado. Enséñame a perdonar. Sé a quién debo perdonar. Tú lo pones en mi mente cada cierto tiempo. Quizás hoy lo estás poniendo, pero no sé cómo perdonar. Enséñame a ser humilde para dejar de ser tan soberbio en creer que yo soy Dios. Enséñame a perdonar. Señor, enséñame a ser humilde. Entender que solo soy un siervo inútil, que no hago nada más que lo que ya tú me mandaste. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Que la palabra del Señor nutra sus vidas. Vamos a tomar asiento un momento.